André, hubo un tema muy importante hace algunas semanas respecto de este que sorprendió a todos, ¿no? Claro, que es el tema de la justicia brasileña y esta decisión del juzgado, del juez, de decir, bueno, hasta aquí llegamos, esto no corresponde a esta jurisdicción. Es decir, se escuchó la declaración de Thelma Fardín, se escuchó el testimonio de Anita Ko, de las diferentes mujeres que prestaron testimonio, que presentó obviamente la defensa aquí en la Argentina, y esto de un día para el otro saca un comunicado en sus redes sociales, la misma Thelma Fardín, angustiada porque justamente lo que ella contaba es esto, que ya no era jurisdicción de Brasil. Anamá Ferreira se presenta, la llama justamente a Thelma Fardín y le presenta a nuestra invitada, a la doctora Carla Junqueira, que es abogada justamente en Brasil y especialista obviamente en estos temas. Ahí está. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por haber venido, gracias por venir a un nuestro placer. programa. Bueno, a ver, Andrea introdujo un poquitito el tema hasta lo que nosotros sabemos. ¿Qué va a poder hacer usted en Brasil como abogada, patrocinante en este caso de Thelma Fardín y obviamente en Brasil mismo? Bueno, hasta este momento lo que había era una simetría de asesoría jurídica en el caso, porque mientras el acusado tiene toda una estructura jurídica a su alrededor, con firmas, con profesores universitarios dando opiniones legales, con un abogado privado lo cual lo ayuda, Thelma por su lado estaba no tenía su asesoría jurídica, estaba todo el caso siendo conducido por la Fiscalía. Esto cambia, Lo que pasa ahora es que vamos a tener una equivalencia de condiciones jurídicas, digamos. Pero ¿no? ¿Ella no tiene como abogado a López Duval? Sí, sigue, el doctor Duval sigue involucrado en el equipo de abogados que le ayuda, pero él no puede ejercer la profesión en Brasil. En Brasil mismo, claro, sí. Esto pasa en la Argentina, por ejemplo, le explicamos a muchos que tal vez tienen alguien tiene un problema, una situación judicial en una provincia y necesita un abogado de esa provincia que lo represente, ¿no es cierto? Y acá, no sé si será más o menos lo mismo, pero entendemos que obviamente tiene que ser un abogado que tenga matrícula en Brasil, ¿no es cierto? Y pueda ejercer. Más allá de la matrícula, que también es una exigencia, la legislación interna, hay que conocer la legislación interna que no es la misma que acá. Claro, claro. Y usted es especialista en temas en derecho internacional, ¿no? Yo soy especialista en derechos internacionales y equidad de género, todo lo que es género. Entonces los tratados internacionales sobre las obligaciones de género y todo esto. Y la equipo hay también especialistas en proceso penal, los penalistas. Claro. ¿Y qué se puede hacer para revertir esta situación? Mira, lo que vamos a intentar hacer, ¿no? Nosotros ahora la estrategia, existe una figura jurídica en Brasil que se llama asistencia de acusación. Si bien la víctima no puede ser querellante, como se dice acá, puede ingresar en el proceso, en el juicio, como asistente de la acusación, asistente de la fiscalía. Y como asistente de la Fiscalía podemos presentar peticiones, escritos, es decir, impulsar la investigación, aún más todavía, claro, con la acusación. Y en conjunto con la Fiscalía trazar estrategias. Tenemos, claro, mucho más recursos que tiene la Fiscalía, que es una entidad pública, que tiene sus recursos de tiempo y limitados, ¿no? Sí, sí, sí. ¿André? Ahora, doctora, ¿qué es lo que, digamos, lo que le preguntaba a Javier, qué es lo que se puede hacer? Usted recién lo explicaba, que es la figura técnica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con todos esos testimonios? Porque lo que decía Thelma, y se escuchaba también a otras abogadas y a otros testigos, que, digamos, habían pasado una situación al declarar, ¿no? Y a dar testimonio tan difícil que volver a pasar por el mismo momento era como revictimizar, digo bien, a la víctima. Sí, hay una posibilidad de que toda la prueba producida en la primera instancia de la justicia federal sea invalidada. Y esto es lo que nosotros no queremos. Y esto es lo que nosotros nos vamos a pelear para la validación de esta prueba. ¿Qué pasa? Cuando se suscita un conflicto de competencia y cuando el juicio se declara incompetente,
sobre aquella materia, al rigor de la ley, todo lo que este juez decidió o produció es nulo, porque no tenía competencia para esto. Lo que estamos tratando de hacer es por lo menos pelear por la validación de la prueba producida hasta acá, para que ella no tenga que declarar de vuelta y ni todos los testimonios. Es decir, que se incorpore lo declarado durante el juicio que se frustró y eso se incorpore como si fuera una, para nosotros sería una especie de, no es lo mismo, ¿no? Una instrucción de la causa, ¿no? Cuando normalmente acá en Argentina se hace una instrucción y después se eleva a juicio, a veces se evita que declare a alguien y se incorpora eso que ya declararon en alguna oportunidad. Es más o menos lo mismo. Exactamente esto. Desde el punto de vista práctico, no tendría por qué reiniciar, porque está todo grabado, está todo, o sea, el abogado del acusado participó de la declaratoria, hizo todas las preguntas, los testimonios están todos ahí, no hay por qué rehacer. A ver, perdón, doctora, me falta un detalle. Cuando el juez dice no corresponde seguir con el tema del juicio porque, ¿cuál sería la palabra exacta? Incompetencia. La incompetencia. ¿Cuál sería entonces la competencia? Estadual, de la justicia común. Lo que plantea, o sea, en realidad acepta el planteo de la defensa que plantea después de un periodo largo de instrucción probatoria, plantea que la justicia federal no es competente para juzgar este tipo de crimen, que tendría que ser juzgado en la justicia ordinaria, la justicia común. Bueno, doctora, nosotros cuando empezaron a hacer todo el proceso acá en Argentina, se veía que iba bastante avanzado, ¿no? El tema de la investigación. Esto retrasa, por supuesto. ¿Cuánto más puede demorar esto? Porque, sinceramente, para las víctimas, porque sacando a Telma, que es la protagonista, las personas que también declararon fueron víctimas de él, ¿cuánto más puede demorar teniendo en cuenta que esto ahora pasa a otro país y demás? ¿Esto puede ser meses o puede achicarse los tiempos? Como para llegar a algo concreto, digamos, en la justicia. Seguramente esta decisión sobre la competencia dilató el proceso en el tiempo. O sea, había una expectativa de una sentencia, un veredicto en los mediados de ese año. Claro. Y con este conflicto de competencias, que claro fue una estrategia de la defensa, utilizar de la posibilidad jurídica procesual para dilatar el proceso del tiempo. Esto ya estamos discutiendo esto, vamos a discutir un par de semanas más, o sea, ya está dilatando. Después, todo va a depender si el juez al final designado competente entiende que la prueba es válida o no. Claro. Porque si convalida la prueba, seguimos. Pero, si no, es un reiniciar. Claro. Claro, es muchísimo. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que nunca haya sentencia? No, tiene que haber sentencia. Tiene que haber. Lo que sí hay posibilidad es que aún con una condenación, con una sentencia condenatoria, él escape de cumplir pena. ¿Eso sería porque no quedaría firme la sentencia? No. ¿O por qué? Por prescripción. ¿Por prescripción? Prescripción, que es el plazo que tiene el Estado para ejecutar su pretensión punitiva. Sí, entiendo. O sea, aunque, ¿qué pasa? El Estado tiene un tiempo. ¿10 años son? En el abstracto serían 16, pero hay una prescripción retroactiva. La prescripción retroactiva, haciendo los cálculos de la prescripción retroactiva, que es una prescripción según el montante de la pena aplicada en la sentencia, en este caso hicimos todos los cálculos. Y si la pena no es superior a 8 años, él quedaría sin cumplir. Por eso la estrategia de dilatar el proceso en el tiempo lo beneficia. Claro. Es una estrategia defensista, además. Y claro. Obviamente. Sí. Como suele ocurrir acá en Argentina también, donde los procesos
demoran hasta 10, 15, 20 años en iniciarse en juicio oral y después cuando hay una pena o una sentencia, primero después no queda firme, bueno, en definitiva. ¿Y qué posibilidades tiene de condena en Brasil? Te estamos hablando de un hecho de un brasileño, como Juan D'Artés, contra una argentina que en su momento era menor de edad y en otro país, no en Brasil ni en la Argentina. Hay todas las posibilidades de condenación, porque este crimen es considerado crimen en Brasil también. Ajá. Y Brasil, al no extraditar sus nacionales, tiene obligación constitucional de procesar y juzgar. Entonces, no hay duda cuanto a la obligación del país de procesarlo, lo que están haciendo, y después condenarlo. Lo que nosotros vamos a pelear ahora es que para que esta condena sea rápida o suficiente y en los años suficientes para que haya efectivamente el cumplimiento de la pena. ¿Por qué delitos lo van a acusar? ¿Por los mismos de este último juicio o le van a agregar algo más? No, ¿algún agravante? Exactamente lo mismo. Puede agregar, claramente se pide para agravar por el hecho de ser menor, por el hecho de estar en una posición de tutoría y todo esto, y con el agravante sería superior la pena. Doctora, bueno, me imagino que ahora debe estar Telma un poco más tranquila, por así decirlo, porque cuando la veíamos en las redes y tuvimos oportunidad de escuchar algunos reportajes, realmente estaba muy indignada con lo que estaba pasando. Está más optimista, pero claro, sigue la indignación porque no deja de ser un sistema perverso y no deja de ser una frustración que una maniobra jurídica pueda al final causar un impacto en el cumplimiento de la pena, ¿no? O sea, está más animada porque ahora tiene toda una estructura en Brasil que no tenía, está como acompañada, contenida ya también. Yo hago el fronting, pero tengo una estructura tras mío de abogados trabajando y estamos con una estrategia fuerte y ella se siente más contenida. Claro. Y soledad, pero no deja de ser frustrante y difícil para mí como brasilera explicar también todos estos meandres jurídicos, ¿no? Claro, me imagino que la debe haber, digamos, acribillado de alguna manera a preguntas, ¿no? Y es difícil explicar. Claro, porque para nosotros es difícil también asir ya nuestra justicia argentina, me imagino también explicar cómo es el tema de los tratados con el extranjero y demás. Claro, por eso. No. Y teniendo en cuenta que Brasil, bueno, el tratado de extradición no tiene Brasil, de sus connacionales. No extraditas. Salvo, hay algunas excepciones, ¿no es cierto?, de extradición. Claro, cuando hay algunos acuerdos tipo de delito, ¿no?, bilaterales, claro, hay que tener alguna relación bilateral, lo que Brasil con Nicaragua para extradición no tiene. No tiene, pero con la Argentina sí tiene, ¿no?, extradición. Acá sí hay. Acuerdos bilaterales, o sea, no son generales, son puntuales. Sí, puntuales. Y no sé si extraditaría a Argentina Lo tampoco. que pasa es que, a ver, supongamos que él sea condenado y tenga que cumplir pena. La tiene que cumplir en Brasil. En Brasil. No acá ni en Nicaragua. No, en Brasil. Por eso. En Brasil. Ajá. Lo que sí no se puede ahora es salir de Brasil. Claro. Porque sigue vigente. Él no puede. No. Porque sigue vigente el alerta rojo de la Interpol. Ajá. Claro. Y se sale, lo captura y lo mandan a Nicaragua. Ahora, ¿está ubicable él? ¿Está, digamos? Sí. Sí. La justicia sabe dónde vive, dónde está. Claro, todo. él tiene que designar un domicilio. ¿Qué hace él allá? ¿A qué se dedica? ¿Saben? No sé. No saben. No es conocido allá. Ajá. Tampoco era el caso hasta esa semana. Claro, tal cual. ¿Usted es de viajar a Brasil? ¿Está acá en Argentina? ¿Está circunstancialmente? No, yo vivo acá y allá. Vivo un poco. Sí. Ahora viajo, principios de marzo, va Telma también, vamos a reunirnos con el fiscal, tratar de reunirnos con el juez, con el equipo allá en el estudio y después yo sigo acá con ella y la equipo jurídica sigue allá. Y las dos últimas, una, ¿cuándo viajan exactamente ustedes para allá? Principios de marzo. ¿Y la fecha no la tienen todavía? No. Todavía no. ¿Y van hacia dónde? ¿A Río o Sao Paulo?
Yo voy a San Pablo. Sí. Telma tiene su agenda, que yo el único que la quiero 2 días conmigo en San Pablo para todas estas reuniones. por Después explicar. ella tiene una otra agenda más institucional también, ¿no? De colectivos feministas y todo esto que ahora también la están apoyando allá. Claro, perfecto. Y la otra, ¿cuándo podría reanudarse el juicio? Si es que hay un juicio. No, va a haber. Pero ¿cuándo podría ser esto? ¿En los plazos cuándo calcula? Mira, el 14 de marzo va a haber una sesión plenaria de esta Cámara, de este Tribunal de Alzada, que va a jugar el último recurso presentado de esta decisión, y después se va a decidir si esto va a estadual o sigue en federal. Entonces, en los próximos 2, 3 semanas tendríamos que tener alguna novedad. ¿Alguna definición por lo menos? Alguna definición. Bien, bien. Sí. Bueno, doctora, muchas gracias por haber venido. Encantada. Y reitero, muchas gracias también por la molestia de venir hasta acá y No, charlar. ningún problema. Siempre es mucho más fácil así que a través de las redes porque a veces se corta. Se corta, la conexión es complicada. Verdad. Bueno, y Sí. seguiremos hablando y siguiendo el tema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Carla Andrade Junqueira con nosotros. Bueno, yo me voy a